Hola comunidad, en el video anterior les comenté que iba a hablar sobre la educación, un tema que me ha gustado muchísimo durante toda mi vida y sobre todo mi vida profesional desde que comencé a ejercer el trabajo periodístico a principios del siglo en Valencia, en el Carabobeño. Fue el tema educativo. El tema educativo estimo que es de vital importancia para la formación nacional y creo que ya es una muletilla, todo el mundo lo dice, pero me puse a buscar algunos detalles sobre lo que estaba ocurriendo hace ya 20 años en la educación y me preocupaba por algunos elementos que detallaba en aquella época. Primero, mi fuente era la fuente universitaria y tenía mucho contacto con la escuela de educación, no solamente de la Universidad de Carabobo, sino de otras universidades del país y de la región. Me llamó la atención de forma preocupante que los promedios para el ingreso de las escuelas de educación en nuestras universidades eran muy bajos. No sé si eso ha subido o ha bajado en este tiempo, pero siento que tanta deterioro que ha existido en Venezuela en los últimos años, pues obviamente siento que lamentablemente eso no ha mejorado. Eran promedios bajos y obviamente el perfil de la mayoría de las personas que ingresaban a la escuela de educación o a las escuelas de educación no era el de los estudiantes más dedicados o era de los estudiantes con mejor formación en el liceo o en el bachillerato o high school. Viendo ese elemento me preocupaba porque recuerdo que en alguna de esas entrevistas, en algunos de esos trabajos que realicé, un agregado cultural de la Embajada de Japón en Venezuela en algún año, en alguna época, a ese principio de este siglo XXI, me dijo que el desarrollo tecnológico, científico, humano de Japón no vino de la nada, no vino porque sí, como una nación que hace menos de 100 años era un imperio agresivo, invasor, un imperio que luchó una gran guerra y que posteriormente recibió 2 bombas atómicas, además de una inmensa devastación de sus islas, ¿no? Él me comenta que Japón logró en menos de 80 años el progreso, el desarrollo, porque su país se dedicó a educarse, dedicó a formar a su población. Y recuerden que el Japón imperial era desarrollado, pero era inmensamente rural. El Japón posterior fue un Japón que se concentró en educarse, en formarse. Y me comenta, y recuerdo, nunca se me olvidará las palabras que me dijo, que el presupuesto que se destina a la educación está distribuido de una forma nada equitativa. Allá el 70% en promedio, ¿okay? No son cifras exactas porque estamos partiendo de un recuerdo, el 70% del ingreso o del presupuesto al área educativa estaba orientado o estaba dado a la escuela primaria. El resto del ingreso se distribuía en una proporción menor al liceo, high school o bachillerato y una ínfima parte casi inexistente a la educación superior universitaria. Cuando vemos eso aquí en Venezuela o en otros países latinoamericanos, no puedo hablar por otros países porque no estudié en ninguno de ellos, es inversamente proporcional. En Venezuela, primero el presupuesto de la educación es bajo, es bastante bajo. Las cifras las voy a buscar y la van a poder ver aquí en la pantalla. Pero además de que es bajo, está muy mal distribuido. La educación universitaria se llevaba la inmensidad de ese presupuesto. Estoy hablando de la época en la cual aquí se organizaban bien las cosas y fueron técnicamente 70 o 60 años de nuestra historia democrática, ¿okay? No solamente en el periodo actual que tenemos. Esa distribución era extremadamente mal orientada porque las universidades autónomas, inmensas universidades con 55.000, 60.000 estudiantes, una planta de profesores enorme, de empleados, de obreros, etc., se llevaba buena parte del presupuesto de la educación. Una ínfima parte iba para la educación media y una pequeña, minúscula parte para la educación inicial, la educación de los niños. Y cuando vemos el desastre, pues es evidente que eso es palpable. Las escuelas públicas tienen unas carencias enormes de infraestructura
el liceo también, y nuestras universidades, de ese presupuesto enorme que reciben en educación, que también es bajo, pero es grande en cantidades, más del 80% se ha destinado al pago de nómina. No se destinó a la investigación, no se destinó al desarrollo, etc. Eso, obviamente, es un caldo de cultivo para un problema muy grande que ahora, en esta pandemia, estamos evidenciando. ¿Y por qué estamos evidenciando? Porque si bien el planeta, y aquí estoy viendo a Ken Robinson, que siempre cuando quiero hablar de este tema tengo que verlo porque para mí es una referencia por su forma de plantearnos las cosas de lo que debería ser la educación actual. Cuando vemos el tema educativo en el planeta, o la gran discusión de materia educativa en el planeta, no se orienta el presupuesto que debe dar el Estado para garantizar la formación. Está claro que el Estado debe invertir en educación, sea liberal, sea socialista, debe invertir en educación, pero invertir y pagar la educación de los niños para que tengan el mejor conocimiento posible en la mejor infraestructura posible. Sin embargo, en la discusión de estos países, el tema pasa por los métodos de enseñanza y los métodos de aprendizaje. El método educativo que tenemos en el planeta es un método educativo que tiene ya más de 200 años. La pizarra, el pupitre, el lápiz, el papel, el niño escribiendo, la caligrafía, aprende a escribir, aprende las matemáticas, aprende a leer, aprende un poco de historia, aprende este elemento, aprende este otro elemento. Si bien son conocimientos necesarios, esta sociedad en la que estamos viviendo requiere de otro tipo de estímulo. Los niños, nuestros niños, no se están estimulando. Si bien esas realidades pueden existir en países con un nivel de desarrollo importante, en los países como los nuestros, en Latinoamérica, el problema tiene, además de esas falencias en la educación, tenemos que también lidiar con otros elementos. La falta de inversión para esos niveles iniciales de la educación, que lo que está generando es que buena parte de estos muchachos, niños, abandonen la escuela porque no tienen en la escuela un lugar donde pueden estudiar, donde pueden formarse bien y donde pueden tener un espacio diferente a de las condiciones pueden ser difíciles de su hogar. Recuerdo que hace más o menos 2 años estuve trabajando en Valencia y recuerdo que muchos niños estaban yendo a una escuela pública porque una empresa de la zona se estaba encargando de darle almuerzos y desayuno. El motivo por el cual estos niños iban a estudiar era porque le daban almuerzos y desayuno, dentro de un método educativo arcaico que es el que estamos teniendo. Pero bueno, vimos el tema arcaico, exploré un poco el tema de la gran discusión del tema educativo y quiero volver a otros elementos que también son importantes. El docente. El docente, la mayoría, nuestros docentes, las personas que están educando a nuestros niños, tienen muchas fallas. Tienen muchas fallas y eso lo he evidenciado yo, pues ahorita que soy padre y tengo 2 hijos, fallas hasta en la redacción, hasta en hilar una oración completa, a la hora también de explicar, documentarse de hechos históricos, de hechos culturales. Y eso obviamente tiene una explicación. Recuerden que les comenté que los estudiantes que salen del bachillerato, del liceo con mejores promedios pueden ingresar a la escuela de educación para poder estar en una universidad. Bueno, esa visión del estudiante o de ese estudiante que se formó en una escuela de educación lamentablemente es repetitiva cuando estamos viendo que ese docente mal formado, que adicionalmente no fue buen estudiante, es quien se encarga ahora de educar a los niños. Obviamente no quiero generalizar, sé y conozco docentes disciplinados de vocación. El tema de la vocación es importante para la docencia, igual que para el periodismo. La vocación es algo fundamental y veo que sí existen docentes que tienen esa vocación, pero obviamente imparten un método de educación viejo, arcaico, no actualizado, y siento que lo peor que le puede ocurrir a la educación en nuestro país, fue la politización. Recuerdo que hace más de 10 años, 12 años aproximadamente, una tremenda propaganda, activa propaganda, porque se estaban implementando métodos de tecnologías de la información para las escuelas. Las Classmate PC, ese proyecto que desarrolló Intel de crear pequeñas computadoras con un procesador Atom que tenían ellos, que obviamente se quedó rezagado de la era móvil y lo adaptaron para estas computadoras escolares. También vino el proyecto de Nicolás Negroponte, de las escuelas de sus computadoras también, el One Laptop per Child, por ejemplo.
Es decir, hubo modelos e interesantes modelos para implementar tecnologías de la información en la enseñanza. Y recuerdo muchísimo cómo se hizo propaganda, cómo se hacía propaganda y cómo lamentablemente se hicieron muchos negocios a raíz o a partir de esta inclusión de las computadoras escolares. Recuerdo que una vez un amigo vocero me decía: nada hacemos con dar computadoras a niños con pies descalzos. Y es verdad, niños con pies descalzos que están recibiendo una computadora que al final no hacían absolutamente nada con ella. Más de una vez he visto que esas computadoras terminan en manos de los padres, de las madres, o incluso en una taquilla de lotería para que puedan ahí colocar los datos y las cosas que hacen. Lo he visto. Y eso parte porque no hay una planificación. Las cosas no se hacen porque verdaderamente hay una planificación, hay un proyecto para que el país se encamine, para que una nación se encamine. Lo hacen técnicamente por un tema político, propaganda, ganar votos, sentir que esa persona de escasos recursos, al momento que le dan una computadora, ese es el gran gobierno que me permitió darme una computadora porque yo nunca podré comprármela. Obviamente es una manera también de esclavizar a muchas personas, dándole a entender que no tienen capacidad para producir sus propios recursos y producir su propia educación. En fin, esa es una realidad que tenemos y que obviamente ha quedado en Venezuela, ha quedado muy bien evidente en los últimos años, sobre todo por la inmensa deserción. Recuerdo que hace 10 años los estudiantes salían del liceo o se iban del liceo porque no le tenían terror a la química, a la matemática y a la física. Y se salían, otros se salían del liceo porque simple y llanamente en el liceo o high school o bachillerato ellos no estaban aprendiendo nada y tenían que llevar comida a la casa y preferían entonces meterse a trabajar en lo que sea, y lamentablemente muchos también preferían estar en la delincuencia, ¿no? Y eso también ocurre y ocurrió muchísimo en nuestro país. Pero bueno, esas son las coyunturas. A veces más o menos es un contexto muy generalizado. Trataré de darle algunos detalles en las descripciones, más generalizados del contexto que tenemos y en un contexto en el cual llega esta pandemia. Una pandemia que obviamente puso el mundo en la casa y tocó a padres, madres, escuelas, docentes, adaptarse de una manera abrupta a las tecnologías de la información, al uso de herramientas tecnológicas para educar a los niños. Y hemos encontrado las graves fallas que existen, no solamente en la estructura gubernamental de Venezuela y de muchos países latinoamericanos, unos más, otros menos, la difícil, la pobre estructura para poder resolver el tema de la educación a distancia, pero también vemos cómo hay carencia desde el punto de vista del conocimiento del docente en el uso de las tecnologías de la información. Lamentablemente también veo carencias en los padres a la hora de adaptar y buscar tecnologías de la información para que sus hijos se eduquen. Y existe muchísimo. He visto algunos colegios que sí apuestan y buscan, por ejemplo, Google Classroom, buscan servicios que les pueden ofrecer Zoom para que sus hijos puedan tener algún tipo de videollamada, puedan compartir y puedan conversar y puedan tener algún tipo de participación con sus docentes, entre ellos, etc. Pero obviamente estamos tratando de utilizar las tecnologías de la información para seguir repitiendo un modelo que ya hemos trabajado, que ya hemos utilizado. Y es un modelo, y es un método, y es una forma que estamos, pues obviamente no estamos avanzando, ¿no? Estamos técnicamente en el mismo punto. ¿Dónde es que yo veo que este señor tiene un gran punto a favor? Y es una de las cosas que debemos hacer nosotros. Tenemos que explorar los talentos, ¿no? Tenemos que explorar las creatividades de nuestros niños. Y obviamente los políticos se encargarán, y ojalá que tengamos en algún momento políticos dignos que piensen en la gente y no en ellos, ¿no? Espero que eso ocurra en algún momento. Pero mientras tanto nos toca a nosotros como padres, como cabezas de familia, como responsables de la formación de los niños, de tratar de estimular aquellos elementos donde nuestros pequeños sienten que pueden desplegar mejor su creatividad. Y es algo cierto, los niños son extremadamente creativos. Nosotros somos quienes hemos vivido en un sistema educativo que nos dogmatiza, en un sistema educativo que nos retrasa un poco nuestra capacidad creativa, y esas condiciones obviamente se las damos también llevando a nuestros hijos. Ellos tienen que tener una profunda creatividad. Yo aplaudo a los docentes que inventaron formas para ser creativos, la formación en matemáticas, en ciencia, en física, en aquellas materias que se consideran todavía
las tres Marías, como decimos aquí en Venezuela, que aleja a la gente de la universidad o que aleja a la gente de la formación. Siento que esos docentes que buscaron métodos creativos para formar son héroes, que deben ser reconocidos y que deben ser divulgados también, porque esa información que ellos están haciendo, estos métodos que ellos están permitiéndoles ser exitosos y están generando que menos y menos niños salgan de la escuela, sino que se queden, se formen y generen riqueza, pues esos docentes son héroes. Y así los interpreto y así los veo. Pero bueno, volvamos al punto. ¿Cómo hacer ahora en este tema del COVID, en este tema de la pandemia, para que nuestros hijos reciban una formación adecuada? Primero tenemos que buscar qué alternativas existen. Casas como Apple, como Google, como Microsoft han desarrollado inmensa cantidad de recursos interactivos para que nuestros hijos tengan o estimulen su creatividad sin abandonar el conocimiento matemático, el conocimiento científico, que es fundamental para el futuro de cualquier ser humano. Existen, lo que tienen es que buscarlo, así como descargan una aplicación para tomarse fotos, sacarse los mocos y hacer mueca por el teléfono. Descarguen aplicaciones que permitan a sus hijos tener educación, tener una buena formación. Eso existe, eso está allí, y lo único que tenemos que hacer es ponernos a explorar y buscarlo. Otra cosa que tenemos que hacer es ponga a tu hijo a pensar, ponlo a pensar, ponlo a que entienda que ellos son parte de un planeta que ha tenido una historia, que tiene un principio, que ha tenido un origen. Ha existido en la historia, ha existido cualquier cantidad de formas de hacer ilustrado la historia de la humanidad, y muchos niños pues les gustó. Yo fui un niño que se enganchó con la historia del hombre. Hay miles de formas, hay miles de métodos y de contenido en internet que permite a nuestros hijos tener un despliegue creativo. Si no pueden comprar Legos para que armen bloques, pues inventen, crean, hagan productos, desarrollen la creatividad de sus hijos. No los pongan, por favor, a estar todo el día pegado a una consola de videojuegos. Si tienen dinero para comprar y pagar una consola de videojuegos, no los pongan tampoco todo el día a estar haciendo labores que no lo van a llevar a nada. Busquen, sean ustedes, sus padres, los principales responsables de la formación de sus hijos, y de entender que van a un mundo extremadamente competitivo, un mundo que se está preparando para otras formas de comunicarse, otras formas de entenderse, otro tipo incluso de profesiones que harán falta y que se requerirán en el futuro. Por cierto, también la pandemia dejó claro que ser médico siempre va a ser importante, ¿no? y fundamental para la humanidad. Pero entonces nosotros, que somos los padres, tenemos que entender que esa es un deber que tenemos. Es un deber, no tenemos que dormirnos, porque lo que está en juego es el futuro de tu familia, el futuro de tu ciudad, el futuro de tu país, el futuro de tu planeta, y tenemos que buscar formas para que los niños, que son los hombres del futuro, pues tengan la mejor educación posible. Lo primero que tenemos que hacer es pensar y tener conciencia. Esto fue todo, espero que les haya gustado esta conversación. No se olviden, por favor, suscribirse al canal de YouTube y activar las notificaciones. Siempre estamos generando contenido para ti.